Bueno, muy buenas tardes, profesor Mario Enrique, ¿nos escucha? Perfectamente. Excelente, bueno, muy buenas tardes, querido profesor René Orue, estudiantes de la maestría en empresa en su 11ª edición. Nos place presentar al profesor Mario Enrique Sáenz, ¿verdad?, quien va a compartir con ustedes esta primera parte de la clase. Solamente, muy brevemente, quiero referir algunas notas curriculares del docente. Tiene un currículum amplio, vamos a hacer un extracto, un resumen, ¿verdad? Comentarles que el profesor Enrique Sáenz es doctor en Derecho Privado por la Universidad de Barcelona en España y por la Universidad José Matías Delgado en El Salvador, y que en el año 2014 su tesis doctoral alcanzó un notable reconocimiento y el tema fue el arbitraje societario en El Salvador. Además, tiene una maestría en Derecho de los Negocios por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2011 y tiene una maestría en Derecho de Empresa por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de la UCA en el año 2010, y su tema de investigación justamente fueron las medidas cautelares en los procesos arbitrales. Además, fue una maestría recomendada para publicación. También comentarles de que tiene una amplia, bueno, por supuesto que es licenciado, ¿verdad?, en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador en el año 1978. Comentarles que tiene una amplia experiencia en lo que es arbitraje. Ustedes tienen las referencias curriculares del profesor en el EVA, pero hacer una muy breve referencia. Concretamente, acumula una experiencia en la CIADI. En el año 2013, dos casos muy emblemáticos del Estado, representando al Estado y al gobierno de El Salvador, ¿verdad?, que fungió como árbitro en ambos casos, y además otros arbitrajes en los que ha intervenido con participación estatal. Se refiere en su currículum que ha participado como abogado parte en más de 25 arbitrajes nacionales, también en más de 20 arbitrajes internacionales ante distintas cámaras, ¿verdad?, ante la AA, la CCI, y la CIAC y otras, ¿verdad? Ha participado también en numerosos arbitrajes institucionales. Y por último, referir de que la revista Chamber Global le ha reconocido en varias oportunidades como uno de los 5 abogados más influyentes de El Salvador. En el año 2011 se le considera como el abogado más activo y respetado en la resolución de disputas en El Salvador. No me queda más que darle la bienvenida al profesor y esperar que disfruten esta conferencia. Profesor, queda usted en el uso de la palabra. Ya el profesor les conoce a ustedes. Nosotros previamente enviamos sus perfiles para que el profesor supiera qué grupo de clase era, ¿verdad?, en qué sector ustedes elaboraban. Ya le advertimos al profesor que ustedes todos no son árbitros en ejercicio. Él está entendido que están cursando su maestría en Derecho de Empresa, es decir, él está entendido de esos detalles, ¿verdad? Y ya también le hemos puesto en contacto con el profesor René Orue. Yo creo que estamos presentados, sin más preámbulo, le dejo en su aula, profesor. Bueno, muchas gracias, maestra Diana. Buenas tardes a todos. En primer lugar, para mí es un honor compartir una clase como esta, aún con la frialdad de la tecnología a distancia. Me hubiera gustado más estar con ustedes y interactuar todavía mucho más de cerca. En realidad también significa una pequeña suspensión de mi clase vespertina en la universidad, en la UCA. Hoy les dije a los estudiantes, colegas nuestros, que no iba a ir porque iba a ocuparme de esta clase, pero igual estoy compartiendo en la maestría de Derecho de Empresas la cátedra de arbitraje comercial. Esta tarde voy a compartir con ustedes por designación de la escuela el principio Competence Com, y previamente a desarrollar en un periodo aproximadamente de 45 minutos este tema,
me gustaría hacer un proemio del tema alrededor de ciertos conceptos básicos que, si bien es cierto, estoy seguro que ustedes ya los compartieron con José René. También me gustaría hacerlo para contextualizar mi plática y que se entiendan algunos elementos del principio de la competencia sobre la competencia que yo voy a desarrollar en este breve tiempo. En primer lugar, es importante contextualizar que cuando hablamos en materia de arbitraje, estamos hablando de un acto meramente voluntario de las partes de someterse a una sede que no es la sede ordinaria, la sede judicial. Cuando pactamos el convenio arbitral, estamos renunciando precisamente a la incorporación de nuestras controversias a la sede judicial. En ese sentido, cuando nosotros estamos ya incorporados a la sede arbitral, la implicancia de esa renuncia trae consecuencias importantes, entre las que están precisamente los efectos del convenio arbitral, que son efectos positivos y efectos negativos. Por un lado, el positivo es que las partes están obligadas a cumplir, bajo el principio del pacta sunt servanda, el convenio arbitral, lo que significa e implica que nosotros estamos obligados a acudir a la sede arbitral. Pero por el otro lado, negativamente, esto es el efecto negativo del convenio arbitral, implica y significa que yo no puedo acudir a la sede jurisdiccional, a la sede ordinaria, a la sede estatal para discutir una controversia que está enmarcada dentro del efecto en la amplitud de lo que es el convenio arbitral. ¿Por qué esto es importante? Porque precisamente, como ustedes han comprendido en los prolegómenos del derecho arbitral, la diferencia que existe entre la sede jurisdiccional y arbitral es muy importante. Los jueces árbitros son jueces temporales, la jurisdicción está prestada temporalmente, por decirlo así, en tanto que la justicia ordinaria son jueces permanentes y cuya competencia está determinada en los códigos procesales civiles en función de la competencia territorial, la competencia objetiva de los tribunales ordinarios. En tanto que, tratándose del arbitraje, el convenio arbitral es el que va a determinar el alcance de la competencia o de la potestad resolutiva que un tribunal arbitral puede tener. ¿Y qué tiene que ver con todo esto el principio competence-competence? Primero, debo decir que este principio en realidad lo que significa es la posibilidad que tienen los árbitros de pronunciarse sobre su propia competencia frente a excepciones de las partes relativas a la existencia, validez o alcance del convenio arbitral. Es decir, bajo este principio, los árbitros, como no dependen absolutamente de ninguna otra organización administrativa ni judicial, tienen por sí mismos la posibilidad de pronunciarse sobre si pueden conocer de determinada controversia que está siendo sometida a su conocimiento. Por eso es que se dice, bajo este principio, que los árbitros son titulares de la competencia para decidir sobre su propia competencia. Y esto lo hacen con anterioridad a cualquier instancia judicial que haya sido activada por las partes, lo que no opta, por supuesto, que esta decisión pueda ser revisada judicialmente. Aquí tengo que acotar algunas cuestiones bien importantes. En primer lugar, bajo este principio, sin duda, como lo acabo de afirmar, los árbitros son titulares de la competencia para decidir sobre su propia competencia. Pero aquí hay una disquisición terminológica que los autores hacen. ¿En realidad es de competencia de lo que se está hablando o es propiamente de jurisdicción en términos de una función de administración de justicia? Algunos sostienen que no puede estarse hablando propiamente de competencia, porque tratándose de un tribunal arbitral, no hay una sede del tribunal arbitral en términos físicos. Tampoco existe una división territorial dentro de la cual uno u otro tribunal arbitral pueda conocer. Por el contrario, hay una universalidad de conocimiento de un tribunal arbitral.
y se puede conocer no solo dentro de la circunscripción territorial de un estado, sino cuando se trata de arbitrajes internacionales, por supuesto, fuera de la circunscripción territorial de un determinado estado, o en dos o en tres a la vez, según la complejidad de la controversia que se maneja. Por eso es que algunos sostienen que de lo que se trata es más bien de hablar de que los árbitros tienen una facultad de conocer sobre la jurisdicción que puedan desplegar en un caso determinado. Sin embargo, la mayor parte de los autores y la mayor parte de la doctrina arbitral toman como propios los términos de competencia como sinónimo de facultad para decidir una controversia que tiene el tribunal arbitral. Y cuando se habla de la competencia del tribunal arbitral, es importante tener presente que la competencia puede estar determinada no solo por el objeto, que va a ser, valga la redundancia, objeto de la controversia, sino también por los alcances subjetivos que el convenio arbitral puede tener en términos de cuáles son los sujetos a quienes puede comprender el convenio arbitral para que un tribunal arbitral pueda conocer de una determinada controversia. En el primer caso, por supuesto que la ley se ha encargado de decir que las cosas que yo puedo llevar a un tribunal arbitral son aquellas que corresponden a derechos que son transigibles, sobre los cuales las partes tienen la libre disposición. Y la ley se encarga también de decir, en este respecto, cuáles son las cosas que yo no puedo llevar al arbitraje. La ley de El Salvador lo tiene, la ley de ustedes en Nicaragua también tiene, cuáles son aquellas materias que yo no puedo llevar a arbitraje. Pero también, dentro de la arbitrabilidad subjetiva, nosotros sabemos que el principio fundamental es que un tribunal arbitral va a conocer de una controversia sobre aquellos sujetos que han suscrito el convenio arbitral. Pero también la doctrina tiene casos de arbitrajes multipartes o de terceros que no han suscrito el convenio arbitral, que en un momento dado pueden ser llamados a la sede para discutir esa controversia donde tienen relación directa o indirecta sobre las mismas, que es el caso, por ejemplo, de los subcontratistas en una obra de infraestructura, que generalmente pueden ser llamados a la sede arbitral como consecuencia de una controversia entre el contratista y el contratante de una obra determinada, especialmente cuando se trata de obras de gran magnitud. Dicho esto, estamos comprendiendo entonces que bajo este principio lo que quiere decir es que el tribunal arbitral, los árbitros pueden, sin sujeción en principio a otra autoridad de carácter administrativo o judicial, decidir por sí mismos si son competentes o no para conocer de una determinada controversia sometida a su conocimiento. ¿Y cómo nace este principio competence? Pues hombre, nace en realidad a raíz de la recurrente intersección entre el Poder Judicial y el arbitraje. ¿Qué significa esto? No se ignora por nadie que ha existido históricamente hablando una rivalidad entre lo que es el conocimiento de los jueces ordinarios y el arbitraje. Muchas veces, y en algunos países, y especialmente entre los nuestros, ha habido bastante recelo de la justicia ordinaria respecto de cómo se mira la intromisión del arbitraje en la impartición de justicia. El Poder Judicial, que tiene el poder soberano del Estado de administrar justicia, de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, pues no quiere en principio que nadie se meta en esa función y ven como una intromisión al arbitraje porque se trata de jueces privados, de jueces particulares, de jueces pagados por las partes para que administren justicia. Y eso en principio choca con la concepción tradicional, con la concepción ortodoxa de lo que es la administración de justicia en un estado determinado. Y como consecuencia de eso, el Poder Judicial, los tribunales judiciales, se convierten en un obstáculo al desarrollo del cambio en la administración de justicia que transita una sede arbitral a una sede privada. Hay muchísimas sentencias de las cuales pudiéramos estar hablando en nuestros países
en El Salvador. Inclusive, recientemente yo sostuve en mi tesis doctoral que la impugnación de los acuerdos sociales en materia de sociedades mercantiles puede ser conocida por una sede arbitral, siguiendo muy de cerca la mayor parte ya de la jurisprudencia como ha evolucionado en Europa. Sin embargo, hace menos de un año, una de las cámaras de segunda instancia en materia civil en El Salvador ha declarado que eso es una cuestión de orden público y dice que eso está sometido exclusivamente al Poder Judicial. No es el tema que quiero desarrollar, pero no todo lo que es de norma imperativa es de orden público y no todo lo de orden público necesariamente deviene de una disposición de carácter imperativo. Pero bueno, como consecuencia de que desde los orígenes y la evolución del arbitraje ha habido esta intersección, la escuela alemana dijo, en un principio, el origen de este principio significó que el tribunal arbitral era el único juez de su competencia. Eso está extrapolado. Para los alemanes significó que el tribunal arbitral era el único juez de su competencia. No había nadie más que pudiera decidir sobre si un tribunal era competente o no competente. Sin embargo, luego este principio se matizó y la escuela francesa llega a determinar que el árbitro es el primer juez de su competencia, pero sujeto a la determinación final que haga el juez competente. Esta concepción de la escuela francesa que matizó el principio original del competence, en donde dijo que el primer juez de sus competencias es el árbitro, pero que la determinación final que haga el juez, es la que ahora encontramos no solo en las leyes como la ley modelo de UNCITRAL, sino en casi todas las legislaciones nuestras, incluyendo la salvadoreña, y por lo que he revisado también la de ustedes. En este respecto, aun cuando a veces me cuesta leer a mi buen amigo Francisco González de Cosillo, él en un artículo interesante llega a decir que la matización de la escuela francesa constituye ahora un paradigma en vigor y dice que para explicar esto es necesario recurrir a una figura que el decano del arbitraje, don Gerald Herman, estableció. Herman dice que hay un primer disparo de el árbitro en la determinación de su competencia y que un segundo disparo que después se escucha es el del órgano judicial, el del juez, cuando termina diciendo quién es en definitiva el competente. Francisco González de Cosillo termina diciendo que esta fue una traducción un poco errónea en el contexto de lo que estaba diciendo el autor, y que más bien era que la primera oportunidad para determinar si un tribunal es competente o no es competente es el propio tribunal arbitral, pero que en una segunda oportunidad es el juez del órgano jurisdiccional el que en definitiva va a determinar si hay competencia o no hay competencia para que ese tribunal continúe. Y este principio del competence ha sido regulado, sí, hay regulaciones que se conocen universalmente en materia de arbitraje, y ahí nada más cito algunos, por ejemplo el artículo 16 de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, más conocido como el CENURMI de 1985, el artículo 6, fracción novena del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Igual regla, puedo decirles, tiene el Centro de Resolución de Disputas de la Asociación Americana de Arbitraje. En nuestro país, el artículo 51, inciso primero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje de El Salvador dice que los árbitros están facultados para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre oposiciones relativas a la existencia, eficacia o a la validez del convenio arbitral. Y ustedes, en su ley número 540 del 2005, que es la Ley de Mediación y Arbitraje, también tienen en el artículo 42, inciso primero, este principio del competence. Aquí hay interesante, lo voy a leer porque después quiero hacer una
un comentario bien especial sobre la ley de ustedes. Dice su ley, el tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. Y en el mismo artículo estableció un principio de la separabilidad del convenio arbitral diciendo que a ese efecto una cláusula arbitral que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato y que la decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no implicará la nulidad de la cláusula arbitral. Aun cuando me voy a referir posteriormente a la relación íntima que existe entre el principio competence y el principio de separabilidad del convenio arbitral, debo decir una cuestión que es muy importante. En la potestad resolutiva in limine que puede hacer el tribunal arbitral, no solo se limita acerca de su propia competencia, que está determinada por la arbitrabilidad objetiva y subjetiva a la cual ya me referí, sino que también tiene la posibilidad de, in limine, determinar si hay o no hay posibilidad de conocer de esa controversia arbitral debido a la posible inexistencia o a la invalidez del acuerdo de arbitraje. Debo comentarles curiosamente que nuestras leyes que siguen muy de cerca la evolución legislativa española, me encontré con que los autores comentan que originalmente este principio del competence estaba fincado exclusivamente a determinar la propia competencia del tribunal arbitral, pero en términos de la potestad resolutiva en función de la arbitrabilidad objetiva y subjetiva de la controversia arbitral, pero no en relación a la existencia o a la validez del acuerdo arbitral. Esto fue posterior que se incorporó a la nueva ley de arbitraje de España y que ha sido recogida por casi toda la legislación continental, especialmente en nuestros países. Pero aquí debo decir una cosa interesante de la ley de ustedes. Revisando hoy el artículo 42 de su ley, me encuentro con una particularidad que no la tiene la ley del Salvador, y es que si bien es cierto, el principio competence significa una atribución exclusiva primigenia del tribunal arbitral de decidir si puede o no puede, si debe o no debe conocer de una determinada controversia arbitral, en la legislación de ustedes resulta que cuando el tribunal arbitral, como una cuestión previa, se declara competente, dice su ley, cualquiera de las partes dentro de los 15 días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia que resuelva sobre la cuestión. Entonces me encontré con que, a diferencia de la legislación nuestra, donde lo que decide el tribunal arbitral en este momento, en aplicación del principio competence, por una disposición expresa de nuestra ley, no admite ningún tipo de recurso. Eso no significa que en su momento, cuando se vaya a la revisión jurisdiccional del laudo por una posible anulación, no se pueda revisar el problema de la competencia. Pero la ley de ustedes mediatizó mucho, moduló bastante el principio de competence, porque en aquellos casos en que el tribunal de manera previa se declara competente, ustedes pueden acudir a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Me estaba diciendo un colega de nuestra firma, que en este momento también está dando clase en la Universidad Landívar en Guatemala, que se encontró con que la ley guatemalteca tiene una disposición semejante a la de ustedes, con la diferencia que en Nicaragua se va prácticamente al más alto nivel de la justicia, porque se va a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. En cambio, en Guatemala se va pues, a un tribunal que puede conocer en materia civil en primera instancia.
Yo particularmente, dicho con el más elevado de los respetos para la sede judicial, yo no puedo ignorar que en los textos de derecho arbitral algunas de las ventajas que se señalan, especialmente tratándose del arbitraje internacional, es la desconfianza que existe en los inversionistas de acudir a la justicia ordinaria local, especialmente cuando se trata de inversores extranjeros. Generalmente los abogados asesores, ¿por qué es que aconsejan la estipulación del convenio arbitral? Porque se evita ir a la justicia ordinaria. Y se habla incluso de cuestiones metajurídicas como la poca confiabilidad que puede existir en el sector judicial, no solo por la falta de idoneidad, sino por cuestiones de carácter metajurídico como posibles corrupciones que pudieran haber en la sede judicial. Por esa razón, en principio, como política legislativa, me parece a mí más saludable o más conveniente que no exista en principio la posibilidad de acudir al órgano judicial para que determine si un tribunal arbitral es competente o no es competente. ¿Por qué? Porque en la práctica podría pasar que por cuestiones más allá de las cuestiones eminentemente técnicas procesales, un tribunal judicial pueda detener el proceso arbitral incluso de una manera arbitraria. Por esa razón, me parece que la ley de El Salvador en este respecto me parece que satisface la concepción primigenia del principio de competence. Debo decir también que doctrinariamente este principio tiene y se le señalan dos efectos, como una correlación o como un acto reflejo de lo que son los efectos positivos y negativos del convenio arbitral. Y se dice en el principio competence que se va a producir de parte de este un efecto positivo en el sentido de que hay una habilitación de los árbitros para pronunciarse sobre su propia competencia. Pero por otro lado también se habla de que existe un efecto negativo porque los tribunales judiciales limitan su revisión a una determinación prima facie de la existencia y validez del convenio arbitral, para que los árbitros sean los primeros en examinar su competencia y luego los tribunales judiciales ejerzan un control con anulación o en ejecución del laudo. Déjenme explicarles una cosa desde la perspectiva práctica, si bien en aplicación de disposiciones por lo menos en nuestro medio. ¿Qué ocurre o qué ocurría con la todavía vigencia del Código de Procedimientos Civiles de 1860 en El Salvador? Bueno, lo que ocurría era que había una aplicación literal de lo que establece el artículo 31 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje de El Salvador, en donde se establece la excepción de arbitraje. Y dice que la excepción de arbitraje se va a regir por los siguientes principios. Y al hablar en el literal B dice, la autoridad judicial que tome conocimiento de una controversia sujeta a convenio arbitral debe declararse incompetente de conocer del caso cuando se lo solicite la parte judicialmente demandada. En este caso, dicha parte puede oponer la excepción de arbitraje que habrá de ser resuelta sin mayor trámite y sin lugar a recurso alguno contra la decisión. Esto se decía en nuestro medio, establecía una excepción dilatoria, que prácticamente era una excepción dilatoria de incompetencia, que se denunciaba antes de contestar la demanda, y que al oponerse, el juez simple y sencillamente establecía la existencia del convenio arbitral, y como veía la presencia del convenio arbitral en un contrato, entonces tenía que suspender el procedimiento y dejar que las partes acudieran a la sede arbitral. ¿Qué es lo que ocurre ahora con el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil? Que yo entendería también que ustedes tienen nueva legislación procesal civil y mercantil, y entonces ahora se produce lo siguiente.
Si no obstante la existencia de un convenio arbitral, yo llevo la controversia a la sede judicial, mi código dice que en principio el juez, si no se trata de un compromiso pendiente, esto es, si no se trata de un arbitraje que ya está en su procedimiento, si ya se inició, entonces él debe darle curso a la demanda. Y cuando la otra parte vaya a contestar la demanda, allí puede oponer la excepción de improponibilidad de la demanda, porque se trata de que hay una sumisión a arbitraje de esa controversia, en cuyo caso el juez, en la audiencia preparatoria, examinada que sea la existencia y la validez del convenio arbitral, entonces simple y sencillamente pone fin al proceso para permitir que las partes vayan a la sede arbitral. Pero esa determinación prima facie que hace el juez en estos casos inicia posteriormente a los árbitros ejercer el principio competence, la respuesta es no, porque esa determinación prima facie y la existencia y validez del convenio arbitral que hace el juez es muy superficial. Es simple y sencillamente que constate que no hay, como dicen algunos tratados internacionales, una manifiesta invalidez del convenio arbitral o una ruptura del orden público nacional o internacional, en su caso, del pacto del convenio arbitral. Por eso es que, yendo de nuevo a la sede arbitral, el tribunal arbitral podrá determinar si es competente o no es competente para conocer de esa determinada controversia. Yo quisiera contarles, como última parte de mi exposición, a algo relativo a la relación con el principio de separabilidad del convenio arbitral y de alguna relación coloquial de algunos casos. Por ejemplo, en la ley de ustedes me encontré un principio parecido al nuestro respecto de que hay posibilidad de tener por escrito el arbitraje cuando esté consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación, en lo que la existencia de un acuerdo sea afirmado por una parte sin ser negada por la otra. Eso lo dice el inciso segundo del artículo 27 de la ley de ustedes. ¿Y esto qué significa? Fíjense qué interesante es. Lo que significa es que aquí no hay un convenio arbitral previo. Aquí el convenio arbitral prácticamente, por decirlo de esta forma, se está estipulando en la secuela misma del procedimiento arbitral. Entonces aquí, ¿cómo se va a ejercer por parte de un tribunal arbitral el principio competence? Porque el principio competence, en primer lugar, hemos venido diciendo, deviene de la estipulación del convenio arbitral, porque el convenio arbitral es el que determinó cuál es el alcance objetivo y subjetivo para que un determinado tribunal arbitral conozca de la controversia arbitral. Y en este caso, ¿qué ocurre si yo presento mi demanda en arbitraje sin la existencia de un convenio arbitral? Puede en ese momento, con la sola presentación de la demanda, el tribunal arbitral, en el ejercicio del principio competence, decir, por ejemplo, que se declara incompetente por la ausencia de un convenio arbitral. La respuesta es no. La respuesta es que en un caso como este, el tribunal arbitral va a tener que esperar la contestación de la demanda por parte del demandado. Porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Precisamente el demandado lo primero que puede objetar es la competencia del tribunal arbitral, precisamente porque no existe convenio arbitral. Y en ese momento ya no habría ninguna posibilidad de que el arbitraje continúe, porque no hubo convenio, no hubo acuerdo de voluntades de mantener la sede arbitral como lo estaba pretendiendo la parte actora, como lo estaba pretendiendo el demandante. Pero ¿qué ocurre
cuando el demandado contesta la demanda sin oponer, sin objetar la competencia por la ausencia del convenio arbitral. Entonces allí, de acuerdo con la ley de ustedes, que tiene principios semejantes a la nuestra, allí ya se entiende que el acuerdo es escrito porque ya está consignado. ¿Dónde? En la manifestación de la demanda y en la manifestación de la contestación de la demanda. Entonces, el tribunal arbitral, precisamente en ese momento, es donde va a conocer cuál es el alcance que las partes dieron a esa consignación presunta, si se puede decir así, del convenio arbitral. Y allí va a determinar cuál es la competencia que va a tener, y también puede suceder que dentro de la relación de los hechos y el derecho del demandante y el demandado se hayan referido, por ejemplo, a cuestiones que no pudieron haber sido sometidas a un arbitraje. Y en función del principio competent, por supuesto que este tribunal arbitral, en este caso, va a poder determinar que no puede seguir conociendo de ese tribunal arbitral. ¿Y cuándo se resuelve y cuándo se debe oponer la objeción a la competencia por parte del demandado? Bueno, si el tribunal no lo hace oficiosamente, incluso desde la presentación misma de la demanda, el demandado debe hacerlo al contestar la demanda. Porque lo que pasa es que aquí se puede producir algo que, si no se trata de una inarbitrabilidad, se puede producir lo que conocíamos en el derecho procesal común como una prórroga de la jurisdicción. Hay una prórroga de la competencia. Y si en principio yo no estaba sometido a un tribunal arbitral, por mi actitud omisa de objetarlo y por cohonestar la demanda arbitral, y bueno, yo ya no voy a poder hacer que esto sea incompetente y no voy a poder evitar que el tribunal arbitral conozca. Quiero contarles un caso que ya es de la jurisprudencia de El Salvador. En una alcaldía municipal del interior del país, un contratista demandó en arbitraje a la municipalidad y el abogado de la municipalidad, cuando le requieren el nombramiento de árbitro, nombra a su árbitro. Y los dos árbitros designados nombraron al tercero para conocer de la controversia. Se presenta la demanda, se contesta la demanda y el procedimiento arbitral continúa y se lauda. Es decir, el tribunal arbitral emitió una sentencia. ¿Qué ocurrió después? Después de seguro otros abogados le dicen, mira, ¿y por qué estás sufriendo las consecuencias de ese laudo arbitral? Si condenaron a tu cliente, pide la nulidad por inexistencia del convenio arbitral. Y lo hace. Pero ¿qué le dicen entonces los tribunales que conocen precisamente del recurso de anulación? Le dicen, lo siento mucho, usted tuvo la oportunidad de decir que no se sometía a la sede arbitral en el momento de contestar la demanda. No obstante eso, la contestó, no solo nombra a su árbitro, que no significa el nombramiento de árbitro renunciar a la competencia, porque precisamente es el tribunal arbitral el que tiene la facultad de declararse incompetente, y bueno, si no se nombra árbitro, no hay tribunal. Y por eso es que, aunque yo nombre un árbitro, no significa que yo estoy reconociendo por ese mismo hecho la competencia del tribunal arbitral. Entonces le dijo la Cámara de lo Civil, señor, usted ya no puede venir a pedir la nulidad por ausencia del convenio arbitral, porque como bien dice su ley, se entendió en un momento dado que el acuerdo es escrito porque estaba consignado en el intercambio de escritos de demanda y de contestación. Eso me parece a mí una cuestión interesante en este respecto. Otro caso en donde nosotros fuimos abogados parte defendiendo el Estado y Gobierno de El Salvador es el caso MECO versus Estado y Gobierno de El Salvador, que se desarrolló en Canaco, en la Cámara Nacional de Comercio en México,
este caso es llevado a Canaco por el demandante, nosotros objetamos la competencia del tribunal arbitral. El tribunal arbitral, en el ejercicio del principio competence conoce a priori, de manera preliminar, la objeción de la competencia y dice: este tribunal, bajo la sede de Canaco, no es competente para conocer de esta controversia arbitral. ¿Y qué sucede en este caso? Esa es la santa palabra del tribunal arbitral. No, como venimos diciendo, el tribunal arbitral es el primero que puede decir si es competente o no, pero en definitiva será la sede jurisdiccional la que en un proceso de revisión vía un recurso autorizado por la ley es el que en definitiva va a determinar si este tribunal era o no era competente para conocer de esta controversia. En este caso particular, posteriormente la parte demandante, que había sufrido la consecuencia de que se declaró incompetente, pues hombre, presentó el recurso de anulación en una Cámara de San Salvador, porque no obstante de que era Canaco, el centro de arbitraje que estaba conociendo, la sede del arbitraje era El Salvador, y por lo tanto la Lex Fori que se tenía que utilizar era la ley salvadoreña. Se vienen aquí, piden anulación, y cuando se dan cuenta de que, bueno, no había mayor razón para pedir la anulación de eso, desistieron del recurso y no logramos conocer precisamente cuál era el criterio que hubiera podido tener el tribunal judicial en este caso. Me permito decirles que en nuestro país, en El Salvador, gracias a Dios, ha habido una evolución muy positiva de la jurisprudencia de los tribunales judiciales respecto del arbitraje. Los primeros casos que conocieron como consecuencia de la ley de arbitraje del año 2000 en El Salvador dejaron mucho que desear, pero fue comprensible porque todos estábamos en un proceso de aprendizaje. Pero hoy yo les quiero decir que nuestras cámaras han logrado entender bastante la materia arbitral y cada día la jurisprudencia nuestra está mejorando constantemente en estos respectos. Debo concluir diciendo que este principio competence es de una tremenda utilidad en materia de arbitraje y es el que mantiene a salvo de mucha injerencia o de injerencia abusiva de parte del órgano judicial. Quiero terminar contándoles un caso que se presentó aquí en El Salvador. Una objeción que hubo en el caso Drill Master, una compañía española, contra la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, que es la empresa estatal, la empresa del Estado que administra los acueductos y alcantarillados en El Salvador, todo el sistema de agua, objetaron la competencia y el tribunal arbitral se declara competente. Pues se le ocurrió a la parte demandada ir a la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia a quejarse de que el tribunal arbitral había decidido de forma arbitraria e ilegal ser competente para conocer de esa controversia. Y viene la sala de lo contencioso administrativo en una medida cautelar, suspende el procedimiento arbitral y manda a notificar esa suspensión a los árbitros. ¿Cuál fue la actitud de los árbitros? ¿Cuál fue la actitud de ese tribunal arbitral? Este tribunal arbitral dijo: en el ejercicio de la potestad resolutiva del tribunal arbitral, tenemos facultad suficiente para determinar si somos competentes o no. Y nosotros hemos declarado con base en nuestra ley que somos competentes. Y de acuerdo con la ley de arbitraje, en el desempeño de nuestras funciones, dijeron los árbitros, tenemos completa independencia y no estamos sometidos a orden, disposición o autoridad que menoscabe nuestras atribuciones. Eso es lo que dice el artículo 33 de nuestra ley. Y basado en eso, el tribunal arbitral le dice a la Corte Suprema de Justicia, en su manifestación de la sala de los contenciosos administrativos, usted no me puede dar órdenes.
porque bajo el principio competence, yo soy el único en este momento que puedo decidir si conozco o no conozco. Vean ustedes entonces la tremenda utilidad desde la perspectiva práctica que un principio como este tiene. El principio competence se constituye en un garante de la independencia y de la funcionalidad del arbitraje en general. Yo quisiera quedarme aquí y permitir que ustedes interactúen conmigo, teniendo algunas inquietudes o algunas preguntas que con el mayor de los gustos yo voy a tratar de responder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Profesor Mario Enrique Sáenz, la exposición muy clara, no nos falló la tecnología por suerte, la presentación en PowerPoint también muy precisa, se lo agradecemos. Quisiéramos ver entonces, muchachos, si tienen alguna pregunta concreta o preguntas que quisieran compartir con el profesor para que la podamos hacer y aprovechemos al máximo la sesión de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, mientras, profesor Sáenz, los muchachos se preparan para una pregunta, yo le quería también compartir otro caso coloquial y donde estuvo involucrado el año pasado incluso nuestra universidad, la U, que es un caso de arbitraje sobre construcción. El rector, el padre Viaque, recibió el requerimiento de una empresa constructora y bueno, concurrimos al centro de mediación porque era un arbitraje administrado. Una vez que se constituyó el tribunal en la reunión preliminar, bueno, a mí me tocó representar a los intereses de la UCA, presentamos la excepción de incompetencia del tribunal por la razón siguiente. El requerimiento fue presentado en contra de el gerente del centro de la Cámara de Comercio y nunca en contra de la universidad. Era un arbitraje de derecho a cargo de 3 ingenieros. Bueno, el tribunal inmediatamente se suspendió. Algo interesante fue que el tribunal pidió una audiencia para que presentáramos nuestros alegatos, concurrimos, y después el tribunal se pronunció en la siguiente manera. En base al acuerdo de arbitraje, el tribunal es competente para conocer las controversias entre la empresa y la UCA, pero no tiene competencia para conocer entre un arbitraje de la empresa constructora en contra del gerente de la Cámara de Comercio, y ahí nomás se dio por cerrado el caso. Pues posteriormente la UCA lo demandamos a él, pues, y logramos el laudo favorable. Pero ese es un caso concreto que quería compartir, pues, a propósito del tema y de que también estaba de por medio la universidad nuestra. Sí, y me parece interesante porque también quizás quisiera comentarles algo como consecuencia de ese comentario. También bajo el principio competence no necesariamente significa que cuando yo me declaro incompetente como árbitro es una declaración absoluta y universal, porque la materia sobre la que puede versar un arbitraje pueden ser de diferentes asuntos. Claro. Y puedo ser incompetente para conocer de algunos, pero competente para conocer de otros. Claro. En nuestro caso, aunque yo a priori haga la determinación, yo voy a dejar de conocer de lo que me declaro incompetente, pero seguiré conociendo respecto de lo que soy competente. Pero también se me olvidó comentarles algo que es muy importante y que también tiene una perspectiva práctica que se las quiero decir. Generalmente las leyes autorizan a que en un incidente de previo y especial pronunciamiento, por decirlo de esta manera, un tribunal arbitral decida a priori si es competente o no es competente. Pero ¿cuándo es que un tribunal arbitral no debe decidir sobre su competencia de manera a priori? De manera liminar. No lo debe hacer, no es aconsejable hacerlo cuando la argumentación
de la objeción de la competencia tiene una relación muy estrecha, pero muy estrecha con el fondo del asunto. Allí el tribunal arbitral debe tener una prudencia resolutiva de dejar mejor resolver la competencia hasta el momento en el que se dicte el laudo. Y va a tener esa incompetencia y después, si la declara sin lugar, conocerá del fondo. Pero esto es bien importante, se me olvidaba comentárselo porque también quiero decirles que hay a veces mucho abuso de parte, especialmente en el arbitraje doméstico, de parte de algunos árbitros que, y lo voy a decir de esta forma porque así lo digo en la cátedra, lo que pasa es que muchas veces por ganar los honorarios completos de los árbitros no se declaran incompetencia, aún con manifiesta incompetencia, con patente incompetencia, y van a decidir la incompetencia hasta el laudo final. Claro. Y eso yo creo que es una cuestión de práctica y de ética de los árbitros, de que si efectivamente hay una incompetencia manifiesta, hay que hacerlo, aunque nos toque ganar probablemente menos de lo que estaba pactado si yo tramitaba en todas sus etapas el arbitraje. Otro comentario que quería aprovechar, profesor, partiendo de esa experiencia y los comentarios que hizo sobre la ley nuestra, es que en base a un poco a la doctrina, se ha venido actuando, en mi caso como árbitro o como abogado de parte, y he visto a otros árbitros, sobre todo de equidad, que cuando el tribunal tiene la certeza de que es competente, duda está claro en el acuerdo de arbitraje identificado, la materia es arbitrable, etcétera. Pero se presenta la excepción para efecto de torpedear, porque ¿qué pasa? Si el tribunal dice de previo, somos competentes, entonces se van ante la Sala Civil de la Corte Suprema a esperar 2 años y se paraliza y se afecta una construcción, se afecta una empresa, etcétera. Entonces, dice la doctrina, y aquí lo han venido retomando en muchos tribunales, es bueno, si el tribunal tiene la certeza, que se pronuncie en el laudo. Resuelve el fondo, como dice usted, pronuncia que es competente, y bueno, si la parte tiene todo el derecho de recurrir de nulidad, lo hace. Ya la Corte Suprema en Nicaragua, la Sala Civil, ya se pronunció en un caso y le votó a la parte actora la petición para que se declarara nulidad y le dijo, no, está ratificado, el tribunal es competente, y en eso creo que ha habido un avance porque hemos logrado que la Corte en la Sala Civil vaya siendo coherente hasta el momento con los 8 o 9 casos que se han presentado sobre recursos de anulación. Pues quería compartir con usted también eso y los muchachos. Pero mire, muy interesante, profesor, porque es muy interesante eso, porque me parece también una estrategia resolutiva muy buena, una política resolutiva internacional. Si yo soy manifiestamente competente, bueno, allí sí yo digo, para evitar esa subida a la Sala Civil, en un primer momento, que es una respetuosa crítica que yo hago a las leyes que tienen ese incidente al principio, y no dar esa posibilidad, yo lo dejo para el laudo. Y en el laudo, bueno, allá vas a tener recurso de anulación si quieres decir que yo soy incompetente. Claro que sí. Me parece interesante. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hay 2 preguntas, profesor, vamos a compartir. Bueno. ¿Cómo no? ¿El nombre? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Alejandro Dávila, ¿verdad? Estudiante de esta maestría. Y mi consulta básicamente es cuando usted plantea, ¿verdad?, la situación de la escuela alemana, la situación de la escuela francesa, que al final lo recoge como las partes o principios o los efectos jurídicos del principio competencia, sí, ¿verdad? Entonces mi consulta es, cuando usted habla del efecto positivo, estamos claros en el sentido de que el tribunal arbitral se declara competente por sí. Por el simple hecho, entiendo, ¿verdad?, que el arbitraje es un acuerdo de voluntades donde lo que prima es la voluntad de las partes, para empezar. Pero cuando habla del aspecto negativo, usted plantea, ¿verdad?, que es la situación, en primer lugar, que en primera fase es el tribunal arbitral y en segunda fase el tribunal de justicia el que determina la competencia del mismo. Ahora bien, dejando por un lado el punto positivo, ¿verdad?, que es lo que hace el cumplimiento del verdadero principio de celeridad del proceso arbitral, me gustaría si pudiese compartir desde el punto de vista un poquito más amplio el principio negativo, no simplemente el hecho de decir, ¿verdad?, que el tribunal, que la Corte, porque generalmente
cuando se somete un juicio a la Corte primero, ¿verdad? Al Tribunal de Justicia primero, la demora es demasiado, es algo bien negativo. Pero aparte de esto que hay otro tipo de incidencias que ya sale fuera del ámbito de la arbitraje y de la ley, que son las llamados favoritismos políticos. Depende quién esté ahí, cuál es la experiencia que usted ha tenido en ese sentido. Claro, vamos a ver, es una buena pregunta, creo yo, ¿no? Le quería solicitar, hay otra pregunta, hacer dos preguntas seguidas para no quitarle más tiempo y mejor de un solo, ya aborde usted las dos respuestas, por favor. ¿Otra alumna? No estoy escuchando ahorita. ¿Me escucha? Ahorita sí. Sí, nuevamente repito, buenas noches. Mi consulta iba dirigida, usted en la explicación que daba, planteaba de que si una de las partes nombraba a uno de los árbitros, podría haber un reconocimiento tácito sobre el convenio, y si usted luego posteriormente explicaba que con eso, o no sé si lo comprendí bien, tal vez es como una explicación, no se podría alegar la nulidad del convenio ya en los tribunales de justicia. Es decir, si una de las partes, al hacer el nombramiento de uno de los árbitros, está reconociendo tácitamente que hay un convenio de arbitraje. Esa era mi consulta. Gracias. Quizás voy a contestar primero la última. No, para que quede absolutamente claro. El que yo nombre mi árbitro, cuando me requieren el nombramiento de árbitro, y yo nombro mi árbitro de parte, por ese hecho, por ese solo hecho, yo no estoy reconociendo la competencia del tribunal arbitral, ni estoy reconociendo la existencia del convenio arbitral, ni la eficacia o validez del convenio arbitral. ¿Por qué? Lógico, porque bajo el principio competence es el tribunal arbitral quien va a decidir si es competente o no es competente en un primer momento. Y para que haya tribunal arbitral, lo primero que tengo que hacer es nombrar árbitro. Entonces, el hecho de que yo nombre árbitro no significa que estoy reconociendo que la sede arbitral es la que va a conocer indefectiblemente la controversia a la que me quieren someter. Segundo, en cuanto al efecto negativo, yo sí creo que ahí es importante modular un poco lo que dije. En la presentación, y déjenme ir ahí está, fíjense que dice que el efecto negativo, bajo el efecto negativo, los tribunales judiciales limitan su revisión a una determinación prima facie de la existencia y validez del convenio arbitral. Es una limitación que los tribunales van a tener para determinar si hay existencia y validez del convenio arbitral. ¿Por qué razón? Porque en un primer momento los tribunales judiciales no entran a conocer, lo voy a decir de esta forma, el fondo de una posible objeción a la competencia del tribunal arbitral o el fondo sobre una posible objeción a la existencia y validez del convenio arbitral. El Poder Judicial, el Tribunal Judicial dice, miren, yo solo reconozco que aquí hay pactado un convenio arbitral y lo único que puedo decir es que yo no advierto de una manera patente o manifiesta que exista una invalidez del convenio arbitral, de tal manera que yo dejo de conocer y yo mando que ustedes vayan al tribunal arbitral a conocer de eso. Que el tribunal arbitral sea el primero que determine de una manera más enfática y más específica si es competente o no. Y después, bajo las vías de los recursos, que generalmente son el recurso de anulación de los laudos, entonces los tribunales judiciales van a ejercer un control definitivo sobre la competencia o sobre la existencia o validez del convenio arbitral. No se olviden de algo importante para entender este efecto negativo, y es de la existencia del recurso de anulación del laudo.
Y yo quiero decirles, desgraciadamente en El Salvador, y digo de las pocas equivocaciones que le hemos señalado a la Sala del Constitucional de nuestro país en esta última jornada, que está haciendo un papel histórico en El Salvador, yo quiero decirles que es haber declarado constitucional el recurso de apelación que se incorporó como consecuencia de una reforma a la ley de arbitraje. De tal manera que en El Salvador, debo decirlo desgraciadamente y lamentablemente, también en el recurso de apelación yo me puedo quejar de la incompetencia del tribunal y el tribunal de apelación puede decir que allí sí, conociendo el fondo de la objeción, puede decir de una manera definitiva que el tribunal arbitral no era competente para conocer de esa controversia arbitral. Bueno, estimado profesor Mario Ernesto Sáenz, agradecerle, ¿verdad?, en nombre de la Universidad Centroamericana, la Coordinación Académica de la Maestría en Derecho de Empresas, su tiempo valioso, ¿verdad?, para compartir esta breve pero muy interesante exposición que se ajusta, ¿verdad? Ha sido breve porque se ajusta a la petición que le hicimos al momento de invitarlo. Esperamos contar en otras ocasiones con su participación, en nombre del profesor René Urrude también, y creo que la mejor manera que tenemos para agradecerle es a través de un aplauso, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes y lo he hecho con un gran entusiasmo. Y también decirle, como ya le dije, que pues ahora como tengo la oficina de estancia asociados de Managua, estoy viajando constantemente a Managua, yo me comunicaré con ustedes, con el profesor, me gustaría compartir personalmente también en la universidad y yo les aviso cuando esté por allá para ver si tenemos oportunidad de compartir. Muy bien, profesor, muchas gracias y pues buenas noches en nombre de todos. Hasta luego, buenas noches, saludos a todos.